Muy buenos días, alumnos. Vamos a continuar la clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy trabajaremos las relaciones interespecíficas de los seres vivos. Y nuestro propósito de la clase es conocer las relaciones interespecíficas entre los seres vivos. ¿Qué son las relaciones interespecíficas? Las interacciones interespecíficas son interacciones biológicas que se producen entre los individuos de distintas especies para lograr el equilibrio dentro del ecosistema a través de las cadenas tróficas. Se pueden presentar las siguientes relaciones: el mutualismo, simbiosis, comensalismo, parasitismo, depredación e inquilinismo. A continuación explicaré cada uno de ellos. ¿En qué consisten las relaciones interespecíficas de mutualismo? Pues ambas especies se benefician mutuamente. Por ejemplo, la anémona de mar y el cangrejo ermitaño. La anémona consigue restos de alimento del cangrejo y el cangrejo le brinda protección y camuflaje. Camuflaje pues es la habilidad que presentan unos organismos para poder esconderse de sus depredadores, tomando el aspecto de una rama, de una hoja u otro animal. El mutualismo entre aves y las flores. También existe esa relación. Permite esparcir el polen. El ave se alimenta del néctar de la flor y a la vez transporta el polen. Esta misma relación se da también entre la abeja y la flor. ¿Qué son las relaciones interespecíficas simbiosis? Es similar al mutualismo. En la simbiosis, pues los organismos no pueden vivir aislados. En esta relación se produce entre vegetales y animales, cuando ambas especies se relacionan y se benefician mutuamente. En una relación simbiótica, como dije, los organismos no pueden vivir aislados, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá los líquenes, como el alga y hongos. El alga proporciona el alimento y el hongo proporciona el hábitat. Entonces, la relación simbiosis es una relación de estrecha convivencia entre los seres vivos de distintas especies, con el fin de obtener algún beneficio de esta unión. Por ejemplo, también algunos langostinos y crustáceos se alimentan de ectoparásitos en las escamas y cuero de los peces, ejecutando una labor de limpieza a cambio de alimentación. Otro ejemplo también puede ser las anémonas marinas y el pez payaso. Cohabitan estrechamente, permitiendo al pez protegerse de los depredadores gracias a los tentáculos de la anémona, que no hacen daño alguno, y a la par defendiendo su territorio de otras especies que podrían pues devorar a la anémona. Vamos a ver ahora en qué consiste el comensalismo. Es la relación que se da entre dos seres en la que uno de ellos, llamado comensal, es el que se beneficia nutriéndose de lo que no le sirve a otro organismo, llamado hospedador, sin causarle ningún efecto perjudicial, sin perjudicarlo. En pocas palabras, el comensalismo se da cuando un ser vivo obtiene beneficio de otros en tanto que el otro no resulte perjudicado. Por ejemplo, las rémoras y los tiburones. En este caso, las rémoras usan como medio de transporte a los tiburones sin verse afectado por este. Otro ejemplo también puede ser el buitre y los leones, ¿no? Aquí los buitres se alimentan de las sobras que dejan los leones, pero los buitres tampoco se ven afectados. Otro ejemplo puede ser las aves que construyen sus nidos en un árbol. Es decir, una especie se ve beneficiada por algo que no compromete a la otra. Entonces, es entendible que en el comensalismo una especie se beneficia mientras que la otra no es afectada. Seguimos con el parasitismo.
Es un tipo de relación interespecífica. Se presenta cuando la especie llamado parásito se beneficia de otra especie llamado el hospedero o huésped, que sale perjudicado. Por ejemplo, el piojo, que vive a expensas del cuero cabelludo del ser humano. Aquí el beneficiado son los piojos y el afectado, por supuesto, que el ser humano. Otro ejemplo puede ser las pulgas y garrapatas en los perros. Aquí también, ¿quién es el beneficiado? Obviamente las pulgas y las garrapatas, y los perjudicados serían los perros, ¿no? Aquí existe también la relación de parasitismo. Otro ejemplo también podemos decir las tenias y los oxiuros, que están alojados pues en los intestinos del hombre. ¿Y quién es acá los perjudicados? El hombre, y los beneficiados este tipo de parásitos. Asimismo también sucede en los piques en las gallinas. En este tipo de relación, donde el hospedero es el afectado, se debe prevenir las consecuencias. Si no se trata a tiempo a los animales, puede también presentarse enfermedades, tanto en ellos y también como en el hombre. Si en casa tenemos mascotas, debemos llevarlos siempre al veterinario, quien te dará las indicaciones necesarias para que no sufra este tipo de parásitos. Entonces, en pocas palabras, el parasitismo es la especie parásita que se beneficia mientras que el huésped es el afectado. Seguimos con otro tipo de relación interespecífica, la depredación. Se da cuando una especie, por ejemplo, el depredador, se alimenta de otra especie que es su presa. Por ejemplo, la rana es depredadora del escarabajo. La mantis religiosa se alimenta del grillo. La garza consume cangrejo de río. El tiburón se alimenta de los peces. Los leones se alimentan de las cebras, entre otros. La depredación regula las poblaciones de animales dentro de un ecosistema. Los depredadores se encargan de mantener el equilibrio. Si no existiera este tipo de relación, se produciría entonces un desequilibrio dentro de la misma, ¿no? Del ecosistema. Todo en la naturaleza tiene un orden en las cadenas tróficas. Si el primer eslabón no es comido por otro del segundo orden, entonces estos aumentarían y la población de plantas sería perjudicada, porque a más consumidores, menos plantas. Los depredadores son carnívoros, pero también pueden ser víctimas de otros predadores. Y por último tenemos otra relación interespecífica, el inquilinismo. Es cuando una especie se beneficia aprovechando el espacio que le proporciona a otra sin causarle perjuicio. Por ejemplo, tenemos aquí a la orquídea y el árbol. Las orquídeas viven sobre los árboles sin causarle daño alguno. Estos solo les sirven de hábitat. Asimismo, también las ardillas viven dentro de los árboles. Allí construyen sus nidos y se alimentan de semillas, frutos y de la propia corteza. A diferencia del parasitismo, en esta relación los árboles no sufren ningún daño, aunque tampoco salen beneficiados de esta interacción biológica. Muy bien, alumnos, espero que hayan entendido el tema. Sin embargo, les invito a seguir observando el siguiente video para seguir fortaleciendo el tema de hoy. Relaciones interespecíficas son las que se establecen entre individuos pertenecientes a diferentes especies. Pueden ser beneficiosas, perjudiciales o indiferentes para cada uno de los seres vivos implicados. Se habla de antagonismo cuando al menos uno de los organismos sale perjudicado. En otras se habla de asociaciones positivas cuando uno de los individuos sale beneficiado sin causar en ningún caso perjuicio al otro. La depredación es la relación que se establece entre un ser vivo, denominado presa, y otro que lo captura y devora, llamado depredador. Se pueden considerar presas los organismos productores como los vegetales, pero en general son los animales que se alimentan de estos los que habitualmente reciben tal nombre. El número de presas y depredadores está en continuo equilibrio, estableciéndose
ciclos de evolución. Es una relación que se establece entre dos individuos. Uno, el parásito, sale beneficiado, mientras que el otro, el hospedador, sale perjudicado. El daño causado al hospedador puede ser desde leve a grave. La competencia se establece entre dos especies diferentes que pretenden un mismo recurso, como el territorio, el alimento, el agua o la luz. Ambas especies se perjudican, aunque una de ellas, la que pueda adaptarse mejor al medio, conseguirá aumentar su población con respecto a la otra. El mutualismo es la relación que se establece entre dos individuos y de la que ambos obtienen beneficios. Los grandes vertebrados herbívoros suelen estar acompañados por aves, que se alimentan de los numerosos parásitos que existen sobre su piel. La simbiosis es una relación de beneficio mutuo obligado, que además aumenta las expectativas de supervivencia de los organismos implicados. Las termitas poseen en su aparato digestivo microorganismos que las ayudan a digerir la celulosa de la madera, su fuente de alimento. Esta relación es positiva para uno de los organismos, llamado comensal, e indiferente para el otro, denominado patrón. El beneficio consiste en la obtención de alimento, utilizando los restos de comida o los productos corporales liberados por la especie patrón. El inquilinismo, al igual que el comensalismo, uno de los individuos resulta beneficiado y para el otro es indiferente. La relación es ventajosa para el organismo que encuentra cobijo y protección. Muchas aves establecen esta relación con los árboles. Como ves, las relaciones entre los seres vivos son muy variadas.